El Espíritu hoy le dice a la iglesia: oh cristianos insensatos, ¿cómo se atreven a cambiar el consejo de Dios? ¿Cómo se atreven a cambiar el consejo del Espíritu Santo de Dios por decisiones de hombre? ¿Cómo se atreven a cambiar la Biblia por constituciones, por pautas o manuales de iglesias? ¿Cómo se atreven a dejar la palabra de Dios para guiarse por una constitución como lo hacen las naciones? ¿Tan necios sois? ¿Cómo pueden dejar la palabra de Dios? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? El Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia para que interprete la palabra de Dios. ¿Cómo entonces pueden ocurrir situaciones como estas en el pueblo de Dios? Escribiendo manuscritos con pensamientos y doctrinas de hombre. ¿Por qué no leen el libro de los Hechos de los Apóstoles y ven allí cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia? Amén. ¿No han leído cómo Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió? Hechos 16:7. O cuando les fue prohibido por el Espíritu Santo a los apóstoles predicar en Asia, Hechos 16:6. Y allá donde él no quería ir, ni tenía planes de ir a Macedonia, allí lo envió Dios por el Espíritu. Porque ustedes son tan necios y ahora se mueven por sus propias conveniencias. Tan necios son ustedes. Podemos observar en la Biblia que el apóstol Pedro no estaba reunido con una junta directiva ni un comité, sino oraba a Dios en la azotea. Y mientras oraba a Dios en la azotea, a la hora sexta, le sobrevino un éxtasis. Hechos capítulo 10, versículo 9 hasta el 10. Y dice la palabra que tuvo una gran visión, versículo 11 hasta el 16. Mientras Pedro estaba orando, el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 20. De manera que el Espíritu reveló que Pedro dudaría ir donde Cornelio, porque Cornelio no era judío como él. Para los judíos, juntarse o acercarse a un extranjero era algo abominable, según Hechos capítulo 10, versículo 28. Pero Dios quería trabajar con Pedro y trabajó con él. Dios quería destruir en la mentalidad de Pedro esos conceptos judaizantes. Dios quería destruir en su mentalidad el judaísmo para que Pedro no rechazara a los gentiles. Dios quería mostrarle a Pedro que él no le puede llamar a los hombres común o inmundo, porque lo que él limpió, tú no le puedes llamar común, no le puedes llamar inmundo, porque Cristo limpió con su sangre aún a los gentiles. Por eso Dios tuvo que tratar con Pedro y mostrarle esa visión, ese lienzo lleno de clases, de toda clase de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Y una voz que le decía: levántate, Pedro, levántate, mata, come. El Espíritu le ordenaba que comiera las cosas que él consideraba inmundas. Oye bien. Y Pedro contestó: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Pedro se resistía, porque eso es lo que es la ley. Hay gente que se resisten a las verdades espirituales. Gloria a Dios. En la ley, en el viejo pacto, se le prohibió al pueblo de Israel
no tan solo comer, sino hasta tocar alguna cosa inmunda. Pero el Espíritu le insistía a Pedro, porque quería mostrarle que según la ley todos, inclusive los judíos, somos inmundos y comunes. Pero en Cristo Jesús somos ya diferentes, porque en Cristo Jesús hemos sido lavados con su sangre. Él nos redimió de toda maldición y nos hizo perfectos. Moisés a la verdad fue fiel y estimado, digno para Dios, según Hebreos capítulo 3 versículo 2. Y dijo: no comerás, pero he aquí uno con mayor honra, Hebreos 3:3, que dice: come. Moisés dijo: no comerás, pero uno con mayor rango, uno con mayor honra, con mayor nivel, ¿qué dice? Come. Por eso le advirtió: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Pedro obedeció el Espíritu de Dios y fue a casa de Cornelio. Y este le contó cómo también tuvo una visión. Y para no alargar mucho esa historia, lo que Dios hizo fue lo siguiente: trató con Pedro y a la misma vez trató con Cornelio, para que el propósito de Dios se cumpla. Porque mientras Pedro escuchaba el testimonio de Cornelio, se regocijaba. Y Pedro comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios y comenzó a hablar acerca del Espíritu Santo. Y mientras hablaba acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio. Y los que estaban allí reunidos comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme a como el Espíritu le daba que hablasen. Y Pedro se sorprendió. Todo el que andaba con Pedro se sorprendió. Y dijeron todos: wow, no sabía que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Para que usted vea lo que los prejuicios hacen en nuestra forma de pensar. Eso pasa muchas veces. Yo no sabía que esa muchacha tenía esa unción, porque no parece. Yo no sabía que sobre esa iglesia se derramara el Espíritu Santo de esa forma. Hay muchos prejuicios en el pueblo de Dios. Dice la palabra que ellos magnificaban el nombre de Dios, Hechos 10, del 44 al 46, porque se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. La iglesia cristiana lleva años orándole a Dios por un avivamiento. Pero ¿sabe qué pasó? En Hechos capítulo 8, versículo 5 hasta el 13, que hubo un avivamiento poderoso. ¿Dónde? En Samaria, donde el Señor usó a Felipe de una manera extraordinaria. Milagros extraordinarios fueron hechos por Felipe. Felipe predicaba el evangelio con grandes señales, con grandes milagros. Hechos capítulo 8, versículo 5 hasta el 13. Oye bien lo que le voy a explicar. Hay gente que no entiende esto. Lo que le voy a explicar ahora, hay gente que no lo comprenden ni lo entienden. Mientras Felipe se ganaba la ciudad completa de Samaria, y su ministerio era un ministerio famosísimo, porque de muchas ciudades venían, muchos enfermos eran sanados, paralíticos eran sanados, endemoniados eran liberados. Mira el éxito que tenía Felipe. Y de repente el Señor le dice: sal de Samaria, porque quiero llevarte a otro lugar. ¿Y dónde? A un lugar desértico. Cuando yo leí eso, yo dije: Dios mío, ¿cómo Dios obra por sendero misterioso? Porque cuando tú estás a ese nivel, predicando en grandes plataformas, predicando en las 50,000 personas, tú no quieres bajar de ese escenario. Ay, tú no quieres bajar de ese escenario,
Porque ya uno se cree la última Coca-Cola del desierto. Ya uno se cree la superestrella. Al contrario, le queremos sacar ventaja a la fama. Y vamos a todos los medios de comunicación y vamos a todos los lugares. Y si el Espíritu nos dice, bájate de ahí, porque quiero que le predique a una persona que se encuentra en Cabral de Barahona, ¿sabe qué hacemos? Reprendemos al diablo y decimos, para ahí yo no voy, ya yo estoy en otro nivel, tú estás loco. Incluso se está usando hoy en día lo siguiente: cuando una iglesia humilde invita a un predicador famoso que ya le predica a multitudes, el predicador lo primero que hace es verificar las redes sociales para observar si esa iglesia califica para él venir a predicarle. Y para no perjudicarse de manera personal, tienen sus representantes, sus coordinadores de agenda, su manager. Y hay disponibilidad en la agenda, no hay compromiso en la agenda. Pero cuando ven la iglesita que está invitando, el coordinador en automático dice, no, ya estamos comprometidos, la agenda está llena. O, para no decirle así, dicen, bueno, él puede ir a predicarte, pero tienen que pagarle el vuelo. Ay, ay, ay. Felipe tenía una unción que pocos evangelistas la han tenido, y a Felipe en ningún momento se le pagó el vuelo. Pero hay que pagar el vuelo, tienen que buscar el mejor hotel de la ciudad y tienen que mandarle una ofrenda de por lo menos $10,000. La iglesita que desea tener a ese hombre de Dios con una unción especial dice, ay, no podemos traerlo, no. Nos sale muy costoso. Hay que buscar por lo menos $20,000 para cubrir todos sus gastos. Iglesia, hay que despertar. Cuando yo comencé a predicar el evangelio en el año 1989, que parte de esa historia va a salir en mi libro, no existía esa perversión que hay hoy en día en el cuerpo de Cristo. No existía ese negocio que hay hoy en día en el cuerpo de Cristo, si es que se le puede llamar a la iglesia de hoy el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? No es que no se honre al hombre de Dios, no es que no se le cubran sus gastos, pero deja que sea el Espíritu que toque los corazones. Deja que sea Dios que toque los corazones. A mí me costó bajarme de esa plataforma, créame. Cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, donde yo estaba predicando 4 veces en el mes, dando grandes campañas, predicándole a grandes multitudes, y el Señor me dijo, quiero cambiarte la agenda. Tuve que soltar todos esos compromisos y quiero que me levante una casa de gracia. Solamente estaba yo con mi esposa y viviendo en los multifamiliares de Villa Estela, en Barahona, con un sinnúmero de compromisos, porque yo estaba trabajando en ese momento en el ministerio a tiempo completo. Vivía prácticamente de lo que Dios me estaba proveyendo. Tenía teléfono en la casa, tenía el internet en la casa. Ya en ese tiempo tenía que cubrir los gastos para la comida, para el sustento. Y Dios decirme, quiero que te bajes de ahí para comenzar a coger lucha con 2 o 3 gente. Eso no es fácil, pero eso pasó con Felipe el evangelista. Se estaba ganando a Samaria completa y de repente el Espíritu le dice, muévete. Sin saber hacia dónde Felipe iba, se movió a predicarle a una persona de piel oscura, porque el eunuco era de Etiopía.
era de África, un africano, eunuco con piel morena, necesitaba la palabra de Dios porque leía la Biblia y no entendía lo que leía. Y Dios sacó a Felipe de las multitudes, de las señales, de los prodigios, de los milagros, y le dijo: tienes que bajarte de ahí, porque quiero que le predique a ese individuo que va montado en un carrito y que tiene la piel morena oscura. Y Felipe nos dijo: ¿qué pasó? Mira cómo yo estoy. Mira cuánta gente se están salvando. Porque no es, aleluya, lo que tú hagas lo que cuenta en este reino, es lo que Dios haga a través de ti. Dígale al que está a su lado: lo que cuenta no es lo que tú haces para Dios, sino lo que Dios hace a través de ti. Felipe no discutió con el Señor. Felipe no le dijo: mira cómo yo estoy aquí bien, predicándole a multitudes, los endemoniados son liberados, los paralíticos se levantan. No, Felipe se movió en obediencia. Y cuando llegó al carruaje, estaba en el desierto, cuando llegó al carruaje, le pregunta al morenote que está ahí: ¿entiendes lo que lee? Y el moreno, el eunuco, le contesta a Felipe: ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Era que Dios tenía un propósito con África. Mira cómo está África hoy en día, cómo el evangelio ha llegado a África. Porque a veces no entendemos los designios de Dios. Y a veces estamos en una tarima predicando y Dios nos dice: ve a Cabral, ve a Apolo, que hay un hombre allí que necesita escuchar la palabra. Y nosotros no queremos, porque ya no creemos la última Coca-Cola del desierto. Y nos cuesta bajarnos. Nos cuesta bajarnos del podio. No cuesta bajarnos del púlpito. No cuesta bajarnos de la plataforma, de la tarima con luces. Y ya no queremos ir a esos lugares inhóspitos. Ya no queremos ir a esos lugares humildes. Y cuando vamos con 20,000 cámaras para que la gente vea lo que estamos haciendo. ¡Hipócrita! Ese no es el Espíritu de Cristo. La palabra dice: lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. ¿Tú crees que para mí me fue fácil yo dejar las multitudes? ¿Tú crees que para mí me fue fácil aguantar las críticas de mis compañeros que todavía hoy me las hacen? ¿Qué tú haces en Barahona? Usted puede pensar por un momento en el precio que nosotros como pareja hemos tenido que pagar. Yo pudiera estar en otro lugar. Anhelan escuchar la palabra que portamos para gloria de Dios. Yo pudiera en este momento estar muy bien en Estados Unidos. Tenemos las puertas abiertas de par en par. O estar en un país europeo. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que lo que cuenta no es lo que tú hagas para Dios, sino lo que Dios haga a través de ti. Pero las críticas siguen lloviendo. ¿Qué tú haces ahí en ese hotel bregando con la misma gente? ¿Qué tú haces ahí? Tienes que volver a lo que tú eras antes. Oye lo que es. Porque no saben el trato de Dios. Tienes que volver a las multitudes. Tienes que volver a predicar. Son personas que están en ese nivel. Y si Dios le dice: quiero que vaya a la calle Duarte de Barahona, que hay un indigente que necesita una palabra de parte de Dios, ¿tú crees que ellos se van a mover? Van a decir: el diablo me está hablando. O van a decir: ya yo pasé de eso, ya yo prediqué en todos esos campos, ya yo pagué ese precio y para ahí no vuelvo. No sé si usted puede entender lo que le estoy explicando hoy en el Espíritu, pero eso fue exactamente lo que Felipe hizo. Dejó las multitudes en Samaria, dejó la fama en Samaria, dejó el avivamiento, dejó a Samaria encendido para irse a predicarle a una sola persona, y morena, africana, que no tenía nada que ofrecerle a Felipe.
Felipe se montó en el carro del africano y comenzó a explicarle lo que él estaba leyendo. Y comenzó a decirle: eso que tú estás leyendo ya se cumplió. El africano dijo: ¿cómo? Abrió sus ojos: ¿cómo? Ya Cristo vino. El Cristo, el Mesías que fue anunciado por los profetas, ya Él vino. ¿Cómo? Yo no me di cuenta que Él vino. Sí, ya Él vino. Él murió en la cruz, Él resucitó. Y si tú lo confiesas y le crees a Dios, tú serás salvo. Pero tienes que ser también bautizado. Amén. Y entonces el africano le dice a Felipe: ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo creer en Jesús? ¿Y cómo yo puedo bautizarme en las aguas? Y por cierto, mira, un río, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta: no, no te impide nada, solamente tienes que confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Hay cosas que nosotros, Edward, no le entendemos, porque hoy en día nosotros describiríamos lo que hizo Felipe como una locura o como una irresponsabilidad. Dejó la multitud de una nación entera, se estaba salvando para ir a rescatar a un solo individuo. Lo que Felipe no sabía, ni nadie sabía, que ese solo individuo iba a llevar el evangelio a todo un continente africano. Y descendieron al agua. Oye bien lo que pasó. Descendieron al agua y Felipe bautizó al eunuco en las aguas. Y cuando subió del agua, ahí mismo Felipe desapareció y apareció en otra ciudad. Nadie le pagó el vuelo, Dios le pagó el vuelo. Porque la palabra dice que Felipe desapareció. O sea, Dios lo teletransportó. Desapareció, lo raptó y apareció en otro lugar. ¿Qué hizo Dios? Le pagó el vuelo. Y Felipe siguió predicando el evangelio del reino de Dios. El propósito del Espíritu Santo era salvar a ese etíope, para que África disfrutara del evangelio del reino de Dios. Oh, póngase de pies y diga conmigo: oh, si la iglesia se dejara guiar por el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que se ufanda y mucha gente se enorgullece. Hoy en día son muchas las personas que dicen: yo voy para tal país y voy a levantar tantas iglesias, como si las iglesias fueran sucursales, como McDonald's o como Burger King. Voy a levantar tantas iglesias. Quien levanta las iglesias es Dios, no eres tú, es Dios. Quien añade a la iglesia lo que han de ser salvo no eres tú, es Dios el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Otros dicen: voy a levantar una iglesia y la voy a llenar de almas salvadas. Y comienzan a promocionar sus eventos cristianos. Y comienzan a organizar sus shows y sus espectáculos. Y la gente comienza a pagar para ver esos shows, esos conciertos, esos espectáculos. ¿Tú crees que el reino de Dios apruebe ese tipo de cosas? Ay, Padre, ten misericordia de nosotros. ¿Tú crees que Dios aprueba el comercio que hay hoy en día en las iglesias? Se lo dejo ahí para que lo analicen. Pero yo estoy mirando cómo el mundo se ha metido en la iglesia. El mundo paga para ver a sus ídolos, a sus cantantes. Pagan cientos de dólares por una entrada.
Pero yo nunca vi a David cobrando por tocar el arpa. Por eso la unción no está descendiendo en muchos conciertos. Lo que desciende es la emoción. La emoción, las luces, la gente grita, salta, brinca cuando ven los humos, el humo en el púlpito, en el escenario. Pero el humo de Jehová no desciende, porque Dios no aprueba la adoración que se da con apariencia. Y la gente llora cuando ve la cámara, se postra de rodillas, pero porque la cámara lo está enfocando. Y el adorador se postra llorando ante la cámara. Es un artista en el escenario, es un actor, pero eso no es real. Los que conocen al Espíritu de Dios saben a qué me estoy refiriendo. No toda la adoración llega a Dios. No todo el tipo de adoración llega a Dios. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ellos forman parte del pueblo de Dios. Hoy en día en las iglesias invitamos a los artistas cristianos y montamos un espectáculo y cobramos para verlos alabar. Y estoy escribiendo algo sobre esto que quedará para la historia. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que todo esto Dios me lo ha dado en el Espíritu. Cobramos, montamos un espectáculo, cobramos para verlos alabar, vendemos la adoración. Así como Balaam vendió el don de profecía por una recompensa. Cuando hablo de vender, estoy hablando de personas que quieren enriquecerse con la obra de Dios. Y los precios son muy elevados. No son precios justos. Me estoy refiriendo en este momento a la intención que hay en el corazón. ¿Cómo es posible que un artista, por eso es que no traigo artistas famosos, porque nosotros no calificamos para traer ahora mismo un artista famoso? Yo quisiera traer un artista de esos que están sonando, pero ¿y cómo lo traigo si te cobran 100,000 pesos? Aparte de la estadía, 100,000 pesos, 150,000, 200,000 pesos. Donde la gracia fue el Señor que la puso. No podemos parecernos al mundo en cuanto a eso. No somos del mundo. Aunque estamos en este mundo, la palabra dice que no somos del mundo. Yo no me imagino a los apóstoles cobrando por predicar la palabra de Dios, cobrando por enseñar la palabra de Dios. La Biblia tiene un protocolo, un orden. Y es que cada quien debe dar conforme a como Dios puso en su corazón, no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que volver al Espíritu de Dios. Aunque esto suene extraño y extremista, pero la palabra dice que el que deje el camino, este tipo de consejo le resulta una molestia. Le molesta este tipo de reprensión, porque aunque yo enseñe esto, la gente no escucha la voz del Espíritu. Este tipo de videos no se hacen populares. Los videos bíblicos, búscalo por las redes para que tú veas. Los videos bíblicos de hombres serios de Dios no se hacen populares. La gente ni lo escucha. La gente lo que está escuchando hoy en día son fábulas, cuentos, musaraña. El pueblo de Dios, no todos, porque hay un pueblo que está buscando del Señor, pero en su gran mayoría lo que andan buscando son videos cortos, cortitos, donde aparecen los cristianos de hoy bailando y moviendo las nalgas. Esto es triste lo que está pasando, con el propósito de buscar view en las redes, de vivir de ese sistema satánico, mundano, que en nada edifica,
Pero enseñanzas como esta son muy pocos lo que siguen el consejo de Dios, y eso es triste. La gente lo que quiere es en la iglesia entretenimiento. Los pastores son artistas. Usted lo ve cómo se visten, usted lo ve el flow que tienen. En vez de un pastor, lo que se parece es un artista de la farándula. Tenemos que volver al Espíritu. Dígale al que está a su lado: hay que volver al Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu no es solamente hablar en lenguas. Andar en el Espíritu no es solamente saltar de gozo en la alabanza. Andar en el Espíritu implica todas estas cosas que hemos hablado en esta serie. Es guiarse por el Espíritu Santo. No solamente cuando se da una instrucción, sino andar siempre en la esencia del Espíritu, que es la naturaleza de Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo no aprueba. Hay cosas que el Espíritu Santo la desaprueba tajantemente. Amén, hermanos. Tenemos que orar por nuestros hermanos para que ellos vuelvan a ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay gente que se pasan más el tiempo escuchando tantas cosas en las redes sociales y nunca escuchan a su mismo pastor. Dígale al que está a su lado: hay que volver al Espíritu de Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por conducirnos, por guiarnos a toda verdad, por enseñarme todas las cosas. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Que tu pueblo entienda que la adoración a Dios es el objetivo principal de la iglesia. Que esta iglesia entienda que la adoración no es un espectáculo, que la adoración no es una droga que hay que darse sobredosis para crear una dependencia de forma extraordinaria. Que la gente entienda que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Aunque la música no me inspire, yo alabo a Dios. Aunque el que está al frente no me inspire, yo adoro a Dios. Porque adoración es darle culto, es darle tributo a Dios. Él es digno de mi adoración. Él es digno de mi alabanza. No necesito un ambiente preparado para adorarle. No necesito ni siquiera nada físico para adorarle. No necesito humo para adorarle. No necesito luces para adorarle. No necesito nada de eso. Yo te adoro porque tú eres digno. Yo te adoro porque tú eres mi Dios. Yo te adoro porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te adoro, Padre. Te adoro, Padre. Te adoro, Padre mío. Padre, que esta palabra no se la lleve el viento, que no golpee el viento, que esta palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones. He predicado el consejo que tú me has dado para tu pueblo. Gracias, Padre. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso para Jesús.